Ahora quiero invitar al señor Iván Urbina para que tome asiento y inicie su presentación. Señor Urbina, usted tiene la palabra. Buenos días. Mi nombre es Iván José Urbina. Permítanme leer la ponencia porque la traje escrita pensando que se me podía olvidar algo. Reciban todos un cordial saludo y un profundo agradecimiento de mi parte y de parte de la familia Urbina Barrios, mi familia, por darme la gran oportunidad de estar hoy frente a ustedes en mi condición de víctima como resultado de la brutal, desmedida y despiadada represión a la cual fueron sometidos miles y miles de venezolanos que participaron de forma pacífica en las marchas y protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, llevadas a cabo recientemente en mi país, Venezuela. Represión llevada a cabo por los diferentes organismos de seguridad del Estado venezolano, como lo son la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, entre otros. Estar aquí para dar testimonio de que en mi país se han violado los derechos humanos y se han cometido crímenes de lesa humanidad en contra de los que no comulgan con el gobierno, me coloca en una posición que la mayoría de los venezolanos quisieran tener. Soy el padre de Fabián Alfonso Urbina Barrios, un joven de apenas 17 años de edad, deportista, de gran calidad humana y estudiante del segundo semestre de Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, UTAR, ubicado en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Mi hijo fue un estudiante de buen índice académico. Se graduó de bachiller en el año 2016. Tenía entonces 16 años de edad. Ese mismo año ingresó a sus estudios superiores en el Instituto UTAR. Fue buen alumno, buen compañero de clases, un excelente amigo, respetuoso con sus profesores, con sus vecinos y muy especialmente con las personas mayores. Amaba y respetaba a su única hermana, Gabriela. Amaba y se identificaba con la naturaleza. Siempre estaba dispuesto a tenderle una mano amiga a quien la necesitara. No dudaba en ayudar, rescatar y curar, por ejemplo, a perros, gatos, pájaros que se encontraran en condición de peligro o en condición de abandono. A pesar de su corta edad, siempre tenía un consejo para sus amigas y amigos, y estos se servían de ellos. Decían que mi hijo siempre tenía palabras sabias para ayudarles en momentos de angustia. A los llamados o conocidos como niños o jóvenes de la calle les donaba ropa, zapatos, comida y hasta dinero, aunque fuese en poca cantidad. Para él no era lógico que en un país petrolero existiesen personas con ese grado de abandono por parte del gobierno. Con su madre fue un hijo verdaderamente especial. La amaba como a nadie en el mundo y le expresaba su amor
a cada momento. Nunca le faltó un detalle, un cariño, un abrazo y un te amo, mamá. Mi hijo recibió post-mortem la condecoración en su única clase Capitán Antonio Ricaute. Esta condecoración le fue otorgada de forma unánime, aprobada de forma unánime por el Consejo de Directores del Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaute, por considerar que era un ciudadano que reunía los méritos para recibir tal condecoración, que han recibido apenas 6 personas durante todos los años que existe dicha condecoración. A mi hijo solo le inquietaba la injusticia que él veía a diario en nuestro país. Ver a niños, jóvenes, adultos y ancianos comiendo de la basura, abastos y supermercados sin comida, farmacias sin medicinas, panaderías sin pan, hospitales y centros de salud sin insumos médicos, equipos quirúrgicos, medicinas, etcétera. Situación que vivió muy de cerca con la enfermedad de su madre, cáncer de laringe, y con él mismo cuando necesitó operarse de una fractura en el antebrazo derecho, operación que nunca se pudo realizar en el hospital, ya que las condiciones antes descritas lo impidieron. Gracias a Dios y a unos médicos maravillosos, los cuales cubrieron los gastos de la operación en su totalidad, mi hijo finalmente fue operado con éxito en una clínica privada, y de no haber sido o no haber contado con esta suerte, mi hijo hubiese quedado inútil de ese brado por culpa de la fatal situación que vive el sector salud en mi país. Enfermarse en Venezuela es casi una sentencia de muerte. Ver a su madre luchando contra el cáncer durante 2 años, tener que recurrir a la caridad de familiares y amigos para poder cubrir los gastos médicos, exámenes y tratamientos que ella necesitaba, y así darle la oportunidad de vivir unos años más, fue una realidad que le movió el alma, porque él sabía que el Estado tenía la obligación de garantizarle la debida atención médica a su madre. Esta Venezuela de carencias y de ruina no es la Venezuela que él quería, ni la que él soñaba para su futuro y el futuro de sus hijos. Hijos que una bala asesina no le dio oportunidad de tener. Mi hijo soñaba con una Venezuela mejor a la que le tocó vivir, sobre todo en los últimos 5 años, en los cuales la situación del país ha venido de mal en peor. Él quería una Venezuela de oportunidades, una Venezuela que reflejara progreso y desarrollo, y no ruina y miseria. Una Venezuela donde los jóvenes como él tuvieran un buen futuro asegurado y no tener que verse obligados a buscar ese futuro en otros países. Poder levantar una familia, tener una casa digna, un carro, tener hijos y verlos crecer, y de ellos ver llegar a sus nietos, ese es un deseo que todos tenemos el derecho de tener y de hacer realidad. También soñaba con una Venezuela donde los jóvenes y no tan jóvenes pudieran salir a divertirse, trabajar, estudiar o simplemente visitar a un amigo sin el temor de ser víctima de la delincuencia, situación que es verdaderamente alarmante en mi país. Toda esta realidad formó en mi hijo una corriente de pensamiento diferente a la del gobierno. Como venezolano se sentía defraudado por quienes nos gobiernan y por eso deseaba, quería y soñaba con una Venezuela libre y realmente democrática y no una Venezuela en dictadura o totalitarismo. Mi hijo creía que el socialismo para él era sinónimo de atraso, ruina y pobreza. Así como sentía mi hijo, sentían y sienten la gran mayoría de los venezolanos, que al ver que una salida electoral para cambiar el gobierno de Venezuela se hacía cada vez más improbable por los ya conocidos fraudes electorales, por la no realización del referéndum revocatorio o simplemente por no comulgar con el gobierno, tomaron las calles y avenidas para marchar y protestar de manera pacífica en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Este año 2017, las marchas y protestas se dieron casi a diario durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Y para el día 19 de junio del presente año, la oposición venezolana hace un llamado al pueblo de Venezuela a una actividad que se conoció como la toma de Caracas.
El llamado consistía en marchar y protestar de forma pacífica en contra del gobierno por varias avenidas de la ciudad de Caracas. El lunes 19 de junio del presente año, atendiendo a la convocatoria, mi hijo se traslada a Caracas junto con varios de sus amigos para participar de forma pacífica en dichas marchas y así expresar su descontento con el gobierno. Como ya era de costumbre, la represión por parte de los organismos del Estado en contra de las personas que manifestaban, marchaban y protestaban pacíficamente, entre ellas mi hijo Fabián Urbina, fue tan salvaje, desmedida, brutal y despiadada que aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando la marcha se desplazaba por el distribuidor Altamira, varios guardias nacionales bolivarianos, violando las leyes de mi país y violando tratados internacionales, desenfundaron sus armas de fuego, de alto poder de fuego, armas de guerra, apuntaron y dispararon sin piedad ni misericordia en contra de las personas que se encontraban al frente de la marcha, resultando de este acto criminal 5 jóvenes heridos de bala, entre ellos mi hijo Fabián, quien fallece minutos después motivado a la gravedad de las lesiones causadas por el balazo que recibió en el tórax a nivel de la clavícula. Se supone que los guardias nacionales son perfectamente entrenados en el uso y manejo de armas de fuego. Por lo tanto, ellos bien saben dónde apuntar para asesinar, si ese es el objetivo. Mi hijo fue asesinado por el solo hecho de pensar diferente, por no comulgar con la línea de pensamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mi hijo solo tenía 17 años. Como es lógico, nunca votó en elección alguna. Él no llegó a cumplir los 18 años, los cumpliría el 22 de octubre pasado. Esa bala asesina nos arrebató ese momento de alegría. Esa bala asesina no solo le arrebató la vida a mi hijo, sino que nos partió el alma a su hermana, a mí y muy dolorosamente a su madre. Como ustedes imaginarán, el dolor y el vacío que siente es inconmensurable. Solo una madre puede entender algo así. Desde ese fatídico 19 de junio, mi esposa todos los días ha llorado y llora a su hijo amado. Su salud aún no es buena. Y con este demoledor golpe que hemos recibido, tememos por su entera recuperación. En mi país, desde el 2014 hasta la fecha, la represión y el abuso por parte de los organismos de seguridad del Estado ha dado como saldo a más de 130 personas asesinadas, entre ellas mi hijo Fabián Urbina. Un elevadísimo número de personas heridas y personas arrestadas injustamente, civiles enjuiciados en tribunales militares, estudiantes enviados a cárceles de máxima seguridad y en la actualidad aún existen más de 300 presos políticos. En nombre de mi familia, en nombre de la familia Urbina Barrios, con mucha humildad les pido a ustedes que nos ayuden a conseguir la justicia, que nos ayuden a salir de esta oscuridad que hoy nos envuelve y que hagan posible que todos los responsables del asesinato de Fabián Alfonso Urbina Barrios rindan cuenta ante los tribunales. Petición que hago a nombre de todas las familias venezolanas que hoy lloran a sus hijos, esposos y hermanos asesinados, heridos o encarcelados por la represión en mi país. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cómo toma usted conocimiento del hecho en relación a su hijo? Cuando lo asesinan, ¿se refiere usted? Bueno, me encontraba en la casa, justamente le iba a hacer lo que se conoce como el tratamiento de limpiar, de hacerle el aseo, vamos a decirlo así, al traqueotomo, porque mi esposa tenía un traqueotomo colocado para ese momento. Cuando me llaman de Caracas, un primo, que a él lo contactaron de la clínica Ávila para notificarle que Fabián estaba allí muy grave, ¿no? Entonces él me llama y me dice, mira, me están llamando de la clínica Ávila, que te comuniques urgente. Y bueno, yo hago la comunicación y me dicen que sí, que efectivamente había un joven de nombre Fabián Urbina
que estaba muy mal, muy mal. Pero yo le preguntaba, ¿no? De que, ¿pero qué tiene? ¿Me puede decir algo? Adelánteme algo. Yo vivo en Maracay. Me decían, no, trasládese lo más rápido que pueda al centro asistencial porque el caso de su hijo es muy grave, es delicado. Pero claro, yo entendí luego que era la política de la clínica no decirme la verdad de que mi hijo ya estaba muerto, porque yo hasta después supe, mi hijo murió prácticamente antes de llegar al centro asistencial, mi hijo murió desangrado. Entonces, claro, ellos no me lo decían para quizás no impactarme tanto, ¿no? Y bueno, de esa fue la forma como me enteré, porque me llamaron de esa clínica y bueno, ahí se me derrumbó el mundo, por supuesto, y bueno. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que los atacantes fue la Guardia Nacional Bolivariana? Existen videos ese día, los videos y las fotos que están en las redes sociales evidencian a los guardias con las armas en la mano y en posición de apuntar, pues, cuando estaban disparando. Están plenamente identificados que fueron los guardias. Pues. ¿Y esos guardias identificados han sido procesados por la justicia? Sí, bueno, tengo entendido, porque yo todavía ni siquiera los he visto, que hay 3 guardias que están detenidos en donde se llaman Ramo Verde, pero hasta ahora no hay ninguna sentencia firme, no hay un culpable, pues digamos oficialmente ya que pague una condena. Han habido 3 audiencias y las 3 han sido, ¿cómo se dice? Como postergadas, pues. No recuerdo la palabra que utilizan en los términos de leyes, pues. O sea, que no se han dado las 3 audiencias, pues, en definitiva. Han sido suspendidas, pues, diferidas. ¿Y a usted en algún momento lo contactaron desde las autoridades para, ya sea para participar en el juicio o tomar conocimiento de los hechos y del procedimiento? No, al principio no, o sea, el caso lo toma la Fiscalía, como es, digamos, el procedimiento normal, y yo en 2 o 3 oportunidades los llamé para ver cómo iba el proceso. En ese momento están en la parte de la que ellos denominan la preliminar, ¿no? Donde recaban todas las pruebas y todo eso. Luego, con el tiempo, cuando la Asamblea Nacional Constituyente crea una comisión denominada Comisión de la Verdad, ellos me contactan a nivel telefónico y me dicen que tienen interés en que me reúna con ellos, ¿no? Para aclarar el caso y estas cosas. Pero motivado, ¿verdad?, que esa misma Comisión de la Verdad determina, ellos sacaron una determinación pública, pues, donde dicen que la Guardia Nacional no violó en ningún momento los derechos humanos de las personas que participaron en la protesta, pues desde ese momento, para mí, pierde toda credibilidad esa llamada Comisión de la Verdad. Porque si tú vas a arrancar con una tremenda mentira como es esa, pues entonces, ¿qué puedo esperar yo en lo que se conozca como verdad? O sea, y por supuesto, pues nunca me reuní con ellos, no acepté pues la invitación, vamos a decirlo así. Una pregunta. ¿Tiene usted conocimiento si a su hijo o a otro de los 4 muchachos heridos recibieron algún tipo de asistencia de la propia Guardia Nacional, lo cual es su obligación si estaban tendidos y en el caso de su hijo desangrándose? ¿Recibieron alguna atención o la atención se la dio la Cruz Verde? Sí, bueno, de parte de la Guardia Nacional, ninguna. Inclusive, después que mi hijo cae al piso, pues me imagino que en ese momento, desmayado quizás, la Guardia no presta ese tipo de ayuda a mi hijo. Todo lo contrario, impide que las personas que estaban allí manifestando con mi hijo le prestaran ayuda pronta a mi hijo, motivado a que siguieron reprimiendo. Entonces, esto impidió que las personas, vamos a decir, los otros marchantes o manifestantes, prestaran esa colaboración
pronta a mi hijo. Existe un video en las redes sociales que es muy doloroso, de verdad, porque se ve cuando a mi hijo por fin pueden sacarlo del sitio, de allí, de donde él cayó, lo trasladan es en una moto, dos personas más, dos personas civiles, pues, lo llevan como guindando, de una forma bastante, dolorosa de ver, lo llevan guindando en una moto. Tengo entendido que lo logran trasladar hacia un puesto de los llamados Cruz Verdes, y son los de la Cruz Verde los que terminan en trasladarlo hacia la Clínica Ávila. Pero ya yo estoy seguro después que ya mi hijo llegó muerto a la clínica. Muchas gracias. Muchas gracias por su declaración.